Y ahora sí, buenas tardes a todas, especialmente a María, que ya dice ella que calladita no está más guapa precisamente, sino que más bien está muy guapa cuando habla, pero en todo caso sigue siendo igual de inteligente cuando está en silencio. Así que buenas tardes a todas. Estamos en nuestro tercer mes del Embárcate. Por repasar, en el caso de compañeras que ya han estado otras veces, como Ana y como Sara, ya saben que el mes de octubre lo dedicamos a hablar de educación. El mes de noviembre, claro, lo dedicamos a hablar de las respuestas ciudadanas en materia de reparación contra la violencia de género. Y este mes de diciembre ya teníamos muchas ganas, unas cuantas, también lo habíamos hablado unas cuantas veces con Elena, teníamos muchas ganas de poder hablar en Aragón de cómo se construye la igualdad desde el punto de vista local. En cada sitio tenemos una experiencia diferente, unas veces más promovida por unos agentes, otras por otros. En definitiva, los aspectos de la educación están presentes en todo el territorio, bien es verdad, porque la escuela sigue siendo una estructura fundamental en la difusión de valores, en la construcción de ciudadanía. Y por eso, en todas partes, allá donde hay una escuela, casi siempre hay una charla sobre igualdad, casi siempre hay una experiencia de igualdad, un comportamiento igualitario que poder compartir. En nuestro ámbito local, no obstante, queríamos enfocar precisamente a las entidades locales en coordinación con la entidad autonómica, dado que tenemos este sistema en nuestro país. Primero porque ya son muchos años de experiencia local y también muchos años de Instituto Aragonés de la Mujer. Así que, sin más, María, una cosa que me hacía muchísima gracia cuando echaba cuentas. Resulta que llevamos 27 años de Instituto Aragonés de la Mujer y tú debías estar jugando al escondite cuando salió la noticia en la prensa aragonesa. Eras una niña, pero has ido creciendo también con el Instituto Aragonés de la Mujer. Como joven aragonesa, la primera pregunta, María, y buenas tardes. ¿Cómo has crecido como joven aragonesa con respecto a la situación de igualdad y todo lo que ha promovido el Instituto Aragonés de la Mujer a lo largo de estos años? Hola, pues muy buenas tardes y muchas gracias a todas. Bueno, la realidad es que el Instituto Aragonés de la Mujer no ha estado muy presente en mi vida como feminista o como mujer hasta bien entrada a la edad más joven o casi ya en los últimos años. Creo que sí que es cierto que veía el logo IAM en algunas de las campañas, pero realmente no era conocedora de cuáles eran los recursos que se ofrecían, no era conocedora de cuál era el trabajo que realmente se desarrollaba y tampoco era conocedora de la gran red de colaboración que tiene entre las diferentes administraciones locales y también con las organizaciones sociales. Creo que de hecho aquí tenemos como el primer reto, o podría ser uno de los primeros retos, que es acercar el Instituto Aragonés de la Mujer a la ciudadanía en su conjunto, pero sobre todo a las mujeres jóvenes, porque existe esa percepción de que estos recursos o que los recursos públicos no son para todas o que todavía se sienten muy lejanos, o sea, las mujeres jóvenes se sienten lejanas a acercarse al Instituto Aragonés de la Mujer. Por eso creo que, pues bueno, este es uno de los retos también que tenemos, el poder acercar el Instituto Aragonés de la Mujer a la calle y en especial a las mujeres más jóvenes que pueden ser usuarias de estos recursos que, como decimos, son de todas. Muy bien. Ya nos dices, María, nos estás contestando a cuáles crees que son los retos que en este momento el Instituto Aragonés de la Mujer quiere, puede, debe asumir. No obstante, volviendo un poquito la vista atrás y ya considerando que tú como directora general tienes una información y por tanto has podido sacar una conclusión de la contribución del IAM en estos años a la igualdad en Aragón, ¿qué aspectos crees que el IAM ha contribuido a visibilizar de forma muy especial y específica?
Yo creo que el Instituto Aragonés de la Mujer ha sido clave en visibilizar la violencia contra las mujeres de forma general, pero creo que ha hecho campañas muy buenas de sensibilización en cuanto a la violencia de género y a la importancia de que toda la sociedad nos impliquemos en la lucha contra esta aberración. Al final es una vulneración continua de los derechos humanos, en este caso de las mujeres, y creo que aquí el Instituto Aragonés de la Mujer ha hecho una gran labor, así como la de establecer esas redes, esas vías de comunicación entre otros agentes para que se pueda trabajar en colaboración y en red, que esto siempre facilita y ayuda sobre todo a que las mujeres usuarias pues puedan tener la mejor atención posible. Claro, la estructura de la comunidad autónoma es un tanto distinta a la de otras comunidades. La opción de Aragón fue una opción comarcal. En todo este tiempo, en este trayecto, a pesar de la pandemia, que ha sido también, pues bueno, una dirección general recién estrenada y casi confinada, pero no inactiva, sino todo lo contrario. ¿Qué retos crees que se deben afrontar en esta legislatura como Instituto Aragonés de la Mujer de cara al trabajo con las sedes comarcales? Sí, desde el Instituto Aragonés de la Mujer creemos que uno de los retos principales es mejorar precisamente esa coordinación y esa organización que tenemos en nuestro territorio, más aún condicionada por esta situación pandémica que estamos viviendo y que ha derivado en una crisis social, económica y sanitaria, y que se ve imprescindible esa cercanía a la hora de la atención de los perfiles de mujeres en situación de vulnerabilidad y, por supuesto, en la consecución de los derechos de todas las mujeres. Esa protección social tenemos que ser capaces de garantizarla desde todas las instituciones en colaboración y el refuerzo de esa coordinación y la mejora que ya llevamos varios años de trabajo en red. Creo que estamos en el momento adecuado para poder hacer una valoración e ir corrigiendo o ir mejorando aquellas situaciones que hemos visto que se podían mejorar, y más aún, como decíamos, en este contexto tan especial que nos ha tocado vivir, que ha roto, ha descosido ese sistema por los bordes, ¿no? Creo que en ese sentido, tanto el Instituto Aragonés de la Mujer como otras organizaciones y otras instituciones y administraciones que se dedican en este caso a la prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres lo hemos vivido muy en primera línea, y creo que esta experiencia nos puede servir precisamente para eso, para mejorar y reforzar todo el tema de la colaboración y una atención más específica o mejor coordinada, si cabe, de lo que estamos haciendo. Una de las cuestiones, por ejemplo, que siempre echamos en cara en el territorio galo tan amplio y en las distintas aldeas que estamos en Aragón, es que Zaragoza es un espacio que concentra muchísima población y un territorio que casi se come prácticamente al resto de la comunidad autónoma. Sin que tengas que evidenciar, bueno, pues que la estructura comarcal es la que es y tú consideres las mejoras convenientes, ¿hay algunas comarcas que te han llamado la atención en todo este tiempo como directora general, que te han llamado la atención precisamente, bueno, pues por su trabajo, su esfuerzo en materia de igualdad? Bueno, yo creo que las comarcas hacen una labor excepcional. Creo que tienen una cercanía con las mujeres y con sus hijos e hijas que es encomiable y que de verdad facilita y hace que este servicio pues sea muchísimo mejor. Tenemos que tener en cuenta que en estas situaciones de vulnerabilidad, cuanto más cercanía y cuando la persona de referencia es siempre la misma y te aporta esa cercanía y ese contacto, digamos que la calidad y la calidez de estos recursos mejora. Me llama la atención la capacidad enorme de todas las trabajadoras que hacen esta atención integral y que la coordinan, porque de verdad que hacen una labor que es de quitarse el sombrero y que en los peores momentos además se ha evidenciado como todos los días y sin descanso han sido capaces de resolver situaciones que se veían muy complicadas, y más aún pues con todas las restricciones que teníamos en esos momentos. Es cierto que hay algunas comarcas que están reflejando un índice superior en casos de violencia que otras, que muchas veces tiene que ver también con la densidad demográfica o el número de personas que habitan en esa comarca, pero desde luego que si hay algo que a poner en valor es el enorme esfuerzo que todas las personas desde sus servicios llevan a cabo para poder dar todo en favor de aquellas que más lo necesitan. Uh-huh. Entre 2017 y 2020 teníamos los límites de lo que se ha denominado el primer plan estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres de Aragón.
no significa que con anterioridad la cascada de planes de igualdad en el Estado español, en Aragón o en distintas entidades locales no haya existido, pero este primer plan estratégico también surge de la mano de un refuerzo normativo del que luego hablaremos. En uno de los ejes estratégicos habla de la coordinación institucional, precisamente, y incide no solamente en la realidad interdepartamental dentro del Gobierno de Aragón, que debe ser tan fluida. Aparte de insistir en ello, insiste en la creación del que se denomina Consejo Aragonés por la Igualdad de Género, un consejo en el que estaría representados distintas agentes dentro de todo este dibujo, esta imagen que nos has colocado al principio, en el que hablamos tanto de los agentes sociales como del propio movimiento feminista y también las entidades locales. ¿Qué aspectos, tú que ahora ya conoces el plan estratégico desde dentro, qué aspectos de esta coordinación institucional ves que han salido fortalecidos de la anterior legislatura y cuáles crees que todavía están pendientes de implementarse? Bueno, en el plan estratégico estamos terminando ahora la fase de evaluación porque, bueno, como comentabas, finaliza prontito y ya estamos acabando la evaluación para poder mejorar lo que sea necesario de cara al siguiente plan estratégico. Como aspectos muy positivos, creo que se puso encima de la mesa una verdad incontestable, y es que el abordaje de las violencias machistas tiene que ser afrontado desde todos los ámbitos, desde todos los ámbitos de la vida, pero también desde todas las administraciones, desde todas las instituciones y desde toda la ciudadanía. Y creo que hacer esta pedagogía y poner las herramientas necesarias para que los diferentes agentes se vean implicados supone un paso significativo hacia adelante. También es cierto que creo que lo que nos queda es dotar de contenido, de un contenido más específico o más continuado en el tiempo, estas reuniones o estas actuaciones de coordinación, para que al final los grupos puedan ser grupos estables en los que cada uno de los intervinientes o cada uno de los participantes pueda tener su margen de actuación en colaboración al resto de entidades y de agentes, y que todo eso en su conjunto suponga el ir dando los pasos cada vez más grandes, cada vez más certeros, y que desde luego voy a utilizar una frase muy coloquial, pero que esto imposibilite dar pasos atrás. Que venga quien venga detrás, no se pueda retroceder, que marquemos muy claro cuáles son las fronteras de las que no nos vamos a mover, y que obviamente vamos a seguir ampliando esos consensos y seguir trabajando en esos grupos para que todas tengamos claro los pasos hacia adelante que tenemos que ir dando y darlos todas de la mano. Y en ese sentido, ese Consejo Aragonés por la Igualdad de Género, ¿cómo te lo imaginas? Yo me lo imagino un espacio sobre todo en el que se puedan poner encima de la mesa las diferentes situaciones que nos afectan a todas, nuestras preocupaciones, y que sea ese espacio en el que logremos alcanzar los consensos sobre los que nos vayamos a regir, y que todos nuestros espacios podamos trabajarlos de una forma o de otra, pero teniendo claro que todas vamos en la misma línea, que compartimos unos objetivos, que es mucho más grande lo que nos une que lo que nos diferencia, y por tanto trabajar en esos objetivos comunes, que sea un espacio seguro, un espacio en el que todas y todos nos podamos sentir acogidas y libres para poder determinar los pasos que queremos dar desde nuestros municipios, comunidad autónoma, comarca o lo que considere el espacio en el que estamos representando y trabajando, para que al final quienes se vean beneficiadas sean todas las mujeres y toda la sociedad. Creo que es un dibujo interesante el que nos muestras. No obstante, como tú dices, quizá hay un aspecto dentro del trabajo en Aragón, del Instituto Aragonés de la Mujer, que, sin decir que sea el único, sí que parece el más visible, el prioritario. Tiene que ver con los procedimientos comarcales contra la violencia de género, donde intervienen distintos agentes, tanto desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, en distintos niveles de actuación, como de otra índole, poniendo de manifiesto que ese protocolo trabaja en lo que es la detección, la atención, la orientación, el seguimiento de cada caso y, por tanto, el acompañamiento de cada mujer y con ella su familia más afectada. En este sentido,
y teniendo en cuenta que los procedimientos son de coordinación comarcal, que afectan sobre todo, al menos desde el Ayuntamiento de Huesca, lo que es el trabajo de ese protocolo, afecta a los servicios sociales y afecta a seguridad ciudadana. En Huesca, por ejemplo, tenemos delimitados estos terrenos de esta forma. Servicios sociales se encarga de trabajar dentro del procedimiento e igualdad trabajamos otros aspectos, si bien también en temas de prevención. ¿Qué aspectos destacarías de avance en esos procedimientos comarcales y qué aspectos crees que hay que mejorar? A la luz de lo que te han podido ir contando Elena, que nos acompaña esta tarde también, y otras compañeras que han estado al pie del cañón, como se suele decir, en la habilitación de esos procedimientos. Yo creo que es importantísimo de estos procedimientos el hábito del trabajo en equipo y el abordaje de la violencia de una forma interdisciplinar, tanto por parte de las personas que se encargan del trabajo social, la psicología, pero también de la protección que pueden ofrecer otros agentes y sobre todo trabajarlo desde un todo global, no como aspectos aislados o como partes, sino que tiene que esa mujer que en ese momento está sufriendo violencia de género tiene que ser tratada como un todo por los diferentes agentes que intervienen. Creo que en este sentido, este tipo de procedimientos de coordinación sirven mucho y es muy positivo para que las diferentes profesionales que están trabajando tengan la información de primera mano, para que sea la información más cercana posible y sobre todo para que en ese seguimiento todas y todos sean conscientes del volumen de casos, de la gravedad, de la no gravedad, de las posibles actuaciones y también para establecer esas posibles colaboraciones de a donde no pueda llegar una, pueda llegar otra y establecer el marco en el que trabajar. ¿Qué es lo que queda de mejorar? Como siempre, en el ámbito de la igualdad, la prevención de las violencias, el seguimiento y los procesos de intervención, siempre se puede mejorar. Mientras exista la violencia contra las mujeres, tenemos margen para la mejora. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que mejorar es el proyectar el hacia afuera, esa coordinación, esa unión, ese mensaje unánime de no estáis solas, de aquí estamos muchas personas que sí que os creemos, que no ponemos en cuestión lo que nos estáis contando y que vamos a trabajar todas juntas y de la mano para que tengáis los mejores recursos posibles y que esa protección social sea la que os merecéis, la que os podemos garantizar. Creo que esto es muy importante, que a veces no se le da la importancia que tiene y creo que tenemos que ser muy contundentes en los mensajes que lanzamos hacia afuera, en ese mensaje de unanimidad. No existen las tibiezas y es que no hay opción neutral frente al machismo y creo que ahí nos podemos encontrar todas, lanzar este mensaje hacia afuera y que todas las mujeres puedan sentir que aquí sí que las creemos y que aquí vamos a trabajar para garantizar sus derechos. Por ejemplo, en este sentido, a lo largo de estos años, con algunas compañeras hemos compartido también esa trayectoria, hemos visto que hemos podido tener, digamos, situaciones de conflicto me refiero al conflicto entendido como un lugar, un espacio donde la reflexión es necesaria, donde se produce y donde además se sacan conclusiones de ello, ¿eh? En este sentido lo de conflicto. Hace unos años parte de ese conflicto era qué hacer con los maltratadores, es decir, qué aspectos y de qué manera también integrada y con quiénes se podía trabajar en estas actuaciones. Desde cómo moverlo en los centros penitenciarios hasta, por ejemplo, una actuación de LIAN, cómo trabajar directamente con aquellos hombres que se percibieran en una situación violenta y que quisieran descubrir algo más sobre esto para comprobar que podían establecer pequeños cambios o ciertos aspectos de control, por ejemplo. En otro momento hemos estado también en una situación de conflicto, vuelvo a insistir, de ese diálogo de reflexión, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con cuál es el papel de las mujeres que están afectadas directamente por la violencia de género. Y por eso, entre otras cosas, empezamos a dejar de hablar de víctimas y empezamos a hablar de afecciones. Y luego hay otro momento, yo creo que interesante también, aprovechando que está Ana aquí también con nosotras, pues seguramente ella querrá tirar de este hilo igual. En los debates feministas en torno al 25N, al menos en Huesca,
también hablábamos de qué papel tenía la mediación en los aspectos de resolución de las situaciones de violencia de género concretas. Te marco como estos 3 hitos, pues para que tú, a la luz de cómo ves el Instituto Aragonés de la Mujer y cómo te has ido situando tú también como mujer joven, nos puedas hacer algún comentario a propósito de estos 3. Bueno, en mi opinión y en relación al tema de los agresores, creo que es necesario trabajar en diferentes líneas, siempre bien trabajadas y bien preparadas con las profesionales que trabajan directamente con ellos, pero sí que yo creo que hay que hacer esa labor, ¿no? Esa labor de aquellos que realmente se puede trabajar y hacer modificaciones de la conducta o hacer pedagogía o hacer al menos intentarlo, trabajarlo, porque no creo en el punitivismo como solución individual a un problema que es colectivo. Tenemos que entender que la violencia es estructural y, por tanto, por mucho que castiguemos a un solo individuo, no vamos a corregir las desigualdades globales que sufrimos las mujeres. Entonces, yo sí que creo que hay que hacer esa labor, por una parte, pero tampoco se nos puede olvidar que nuestros esfuerzos o el esfuerzo mayoritario tiene que estar en la protección de la persona agredida y que al final es una superviviente de la violencia machista, ¿no? Creo que se pueden trabajar en las 2 líneas, que son 2 líneas que se pueden complementar y, sobre todo, creo que debemos trabajar muy mucho y desde edades tempranas en la educación feminista como pilar fundamental para prevenir la violencia. Sin educación feminista es muy difícil transformar las bases que están sustentadas en este patriarcado que genera y perpetúa semejantes desigualdades a través de los estereotipos de género, los micromachismos, la invisibilización de las mujeres. Hay una serie de actuaciones que son muy estructurales, que están muy impregnadas en nuestra sociedad y que, por tanto, las soluciones individuales no nos van a llevar a resolver un problema que es global. Por eso sí que creo que hay que trabajar con los hombres, hay que trabajar con las mujeres en diferentes líneas y siempre salvaguardando los derechos, por supuesto, y la protección social de las mujeres que han sobrevivido. Te mencionaba también, además del trabajo con los agresores, te mencionaba también el papel de las mujeres afectadas. Hay distintos abordajes que también hablan de que el empoderamiento de esas mujeres les permite ser unas agentes completamente extraordinarias en el acompañamiento de otras mujeres. Sí, así es. A nosotras desde el Instituto Aragonés de la Mujer nos gusta hablar, ¿no?, de ese cambio de paradigma que estamos viviendo también gracias al auge de los movimientos feministas y al empoderamiento colectivo, y es el cambio de este enfoque o rol paternalista a otro enfoque que es más emancipador, un enfoque basado en el empoderamiento y en la emancipación. Creemos que es positivo este cambio y creemos además que estas mujeres, con las ayudas necesarias, con el soporte, con los cuidados necesarios y la red que podemos establecer entre todas, pueden ser agentes de cambio importantísimas, porque nadie mejor que ellas va a saber en qué situación o qué emociones está viviendo otra mujer que está pasando por una situación muy parecida. Esto siempre sin suplantar el papel que tienen que tener las administraciones y desde lo público. Tampoco podemos cargar la responsabilidad sobre los hombros, sobre las espaldas de estas mujeres, pero sí que pueden ser un agente más, sí que pueden ser una mano amiga con la que caminar y con la que empezar o continuar cambiando las cosas y ser ese apoyo para otras mujeres. Creo que es muy importante ese cambio de paradigma, de cambiar del paternalismo y el asistencialismo a un enfoque del empoderamiento y de la emancipación. Por esa misma razón y quizá también por cómo están evolucionando las cifras, aquel mensaje de hace 25 años de denuncia ha ido también modelándose a lo largo del tiempo. Por eso, entre otras cosas, se pone de manifiesto que una posibilidad de resolución del conflicto o de rebaje de la situación de violencia puede ser precisamente la mediación, con unas características y en una situación también muy controlada, ¿no? En definitiva, ¿qué aspectos sobre la mediación se están abordando ahora mismo en el Instituto Aragonés de la Mujer o sería bueno que empezaran a plantearse? Sería bueno que empezasen a plantearse algunas de estas cuestiones. Es cierto que desde esta nueva legislatura y esta nueva dirección apenas hemos tenido tiempo para abordar cuestiones como la mediación, porque nos vimos
de repente golpeadas por esta situación tan excepcional en la que vivimos, pero sí que es un asunto pendiente a trabajar, ver de qué manera se puede incluir la mediación en algunos de los procesos, siempre teniendo en cuenta que tienen que ser casos examinados independientemente, que no vale lo mismo para todos los casos y que desde luego esto tiene que estar muy supervisado, muy profesionalizado y que desde luego que en las situaciones donde hay una violencia y desigualdad, la mediación pues desgraciadamente no sirve, no puede usarse como varita mágica para solucionar los problemas cuando existe una violencia entre un hombre y una mujer. La ley de igualdad de Aragón, que ya primero en su momento tuvo un principio en la ley que ya denominamos la Ley contra la Violencia de Género en Aragón, ya fue pionera esta comunidad autónoma en reflejar que la violencia de género era no solo tan amplia, sino tan necesariamente abordable en otros aspectos que no eran exclusivamente la violencia entre dos personas con tu pareja afectiva o de convivencia o tu expareja afectiva y de convivencia, que es un poco como se quedó la de 2004. La ley aragonesa introduce de una forma absolutamente clara qué es lo que cree que hay que abordar sobre el tema de la violencia sexual, sobre la trata de las personas, en concreto de las mujeres, en casos de explotación sexual, aparte de otros, y algunos otros aspectos relacionados con el acoso en el ámbito laboral. Cuestiones que, bueno, luego en la legislación española también vemos que están ahí abordadas a través de unas leyes o de otras, pero quizá la ley aragonesa sí que deja bien establecido cuál es el marco. La ley de igualdad, por otra parte, pues es un hito importante en el que desde todo Aragón además se participó abundantemente y que fue una de las salidas de la legislatura anterior. Pero claro, tenemos una ley. Ahora viene el largo camino de una ley que significa desarrollarla. ¿Qué aspectos del desarrollo de la ley de igualdad, tú que estás en el gobierno, crees que van a poder implementarse a lo largo de estos 4 años, que ya no son casi 4, ya queda menos? Sí. Bueno, hay algunas de las cuestiones que ya las hemos estado trabajando y ya están muy avanzadas en cuestión del desarrollo normativo de la ley de igualdad, como son, por ejemplo, las unidades de igualdad, la regulación de las unidades de igualdad que establece la ley por la cual se crean estas unidades en los diferentes departamentos del Gobierno de Aragón, que son las encargadas de velar pues, por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en cada una de las medidas políticas o acciones que se lleven a cabo desde cada uno de estos departamentos. Este decreto ya lo tenemos casi ultimado. También la Comisión Interdepartamental, que viene a ser la comisión que coordina estas unidades de igualdad, las reuniones que se tienen para poder establecer los objetivos conjuntos dentro del Gobierno de Aragón a trasladar a los diferentes departamentos. Digamos que estas unidades tienen como una doble función. Por una parte, velar por el cumplimiento de la ley de igualdad y porque las decisiones que se tomen en los departamentos sean igualitarias y que tengan esta perspectiva de género. Y por otro lado, trasladar las decisiones que se toman en esa comisión departamental, en la que también está el Instituto Aragonés de la Mujer, por supuesto, estableciendo las prioridades a trabajar en los diferentes departamentos. Estamos trabajando en la marca de excelencia en materia de igualdad, por la cual pues bueno, se ofrece se entrega esta marca de excelencia a aquellas entidades pues, que apuesten claramente pues, por los planes de igualdad, por las medidas con perspectiva de género y que favorezcan todo el tipo de políticas que vayan dando pasos hacia adelante en materia de igualdad. Es cierto que las leyes, una cosa es tener la ley y después viene todo el desarrollo normativo. Creo que podemos estar moderadamente contentas con el trabajo que hemos hecho en este aspecto después del año que estamos llevando y que de verdad seguiremos trabajando porque creemos que es imprescindible, además de tener las leyes, pues dotarlas del contenido normativo para que se puedan ejecutar y que puedan ser efectivas, porque el papel todo lo aguanta, pero tenemos que tratar de que eso se convierta en medidas efectivas y que de verdad sirvan para ir cerrando esas desigualdades. Uh-huh. Siguiendo un poco con el tema del tratamiento de la violencia sexual en Aragón,
haciendo un repaso precisamente para este encuentro contigo, haciendo un repaso de cuáles habían sido, bajo mi punto de vista, los hitos más interesantes del Instituto Aragonés de la Mujer con las distintas agentes locales, remarcaba tres en especial. Me gustaría señalar, bueno, pues, y además incluso mencionar a las directoras generales que estuvieron al cargo de ello. En la legislatura en la que Rosa Borraz era la directora general del IAM, se prepararon sendas reuniones en las que se buscaba establecer un mapa local del desarrollo de la igualdad en Aragón. Fue algo realmente muy interesante porque a buen seguro nos dimos cuenta de que en el ámbito local no éramos tanta gente la dedicada a ello, no estábamos toda la gente dedicada exclusivamente a ello y el mapa en Aragón en esa materia de igualdad, si bien estaba de alguna manera suplido por la estructura comarcal del Instituto Aragonés de la Mujer, luego no tenía un parangón semejante en las entidades locales, véase diputaciones provinciales o ayuntamientos. Ese fue un hito importante. Hay otro importante, yo creo también, que ocurre cuando Natalia Salvo es la directora general del Instituto Aragonés de la Mujer, que tiene que ver con, a propósito, no digo que a propósito de que distintas entidades locales estuvieran trabajando en ello o sintieran esa preocupación, y no solamente creo también incluso porque el movimiento ciudadano estuviera en esa clave de exigencia, pero sí la red Raellas, que es una red aragonesa de entidades locales libres de violencia sexual, fue un hito que, bueno, pues con sus luces y sus sombras también, fue algo importante porque fue una manera de presentar a todo Aragón la posibilidad de una red coordinada. Y luego, en 2018, también en la anterior legislatura, aparece un decreto de ocio nocturno, no directamente relacionado con el Instituto Aragonés de la Mujer, pero sí con el departamento correspondiente que regula todo el tema de los espectáculos públicos y las actividades recreativas, que señalaba taxativamente que la organización de ese tipo de eventos, especialmente los nocturnos, debían tener en cuenta una estructura en la que se trabajasen medidas de prevención y de actuación contra la violencia sexual. Son tres cuestiones que dejo ahí porque forman parte de mi memoria y seguramente cuando lo compartamos con el resto pues tendremos otras cuestiones en la cabeza. De estos tres hitos, por ejemplo, ¿cuáles consideras en este momento que deben fortalecer más la red de agentes locales? Bueno, en mi opinión, la red Raelas es muy importante porque vuelve otra vez a lo que comentábamos antes, ¿no? Algo que es imprescindible y es ese mensaje de unidad, de que los diferentes municipios están en red y están trabajando todos y todas juntas para, en este caso, los espacios libres de agresiones sexuales. Creo que es muy importante y que es un hito que hay que seguir fortaleciéndolo, dotando de contenido esta red, dotándolo de actividades y dotándolo al final de medidas efectivas otra vez que puedan significar un cambio, ¿no? Ahora tenemos la estructura, está perfecto que exista esa red y ahora el reto que nos queda es articular una serie de medidas, una batería de propuestas para que todos los municipios que están adheridos a la red Raelas podamos trabajar de una forma coordinada con este contenido en materia de prevención de las agresiones sexuales y también del abordaje de las mismas, ¿no? Recientemente, el 25 de noviembre, que dábamos los datos del Instituto Aragonés de la Mujer en relación a las múltiples violencias que registramos, veíamos muy sorprendidas y también con mucha angustia como el dato de agresiones sexuales, las llamadas que recoge la línea 900, 504, 405, se había visto incrementado, llegando a las 88 llamadas por alertando de posibles situaciones de agresión sexual. Esto es gravísimo y es importantísimo que sigamos trabajando en esta línea. Hemos visto cómo, a pesar del confinamiento, ese número se ha incrementado, algo que nos debe hacer reflexionar muy mucho, que viene a evidenciar lo que ya nos estaba diciendo la última macroencuesta publicada, en la que dice que el 80% de los
agresores, son conocidos de las agredidas, y creo que en esto podemos hacer mucha labor conjunta, porque además ahora lo hemos visto también recientemente con el fallecimiento de Maradona. Todo el mundo está en contra de los agresores y todo el mundo está en contra de las agresiones sexuales, menos cuando es nuestro vecino, cuando es nuestro amigo, cuando es nuestro compañero. Y creo que desde las entidades locales aquí se puede hacer muchísima labor de sensibilización y también de protección y de escucha a estas mujeres que puedan ser agredidas. En este sentido, Ana de Cabias, la semana pasada, en el último martes de noviembre, el día 24, mencionaba, dice, bueno, tengo una primicia que en este momento ha salido también en prensa, y es que Cabias, como centro de atención a víctimas de abusos sexuales, ha firmado un convenio con el Instituto Aragonés de la Mujer y el de Juventud para hacer un tratamiento específico en clave de línea telefónica. ¿Nos puedes adelantar algo más de este aspecto? Sí, la semana pasada, hace apenas una semana, presentábamos públicamente este proyecto. Es una asesoría, una oficina de atención a mujeres jóvenes de entre 14 y 30 años que acuden por agresión sexual. Yo creo que es muy importante contar que en los 15 primeros días de puesta en marcha de este recurso, sin haber sido publicitado y sin haber sido comunicado públicamente, se han atendido a 15 mujeres jóvenes. Caray. Creo que bueno, es un dato muy significativo y que nos hace otra vez poner el foco en la necesidad del abordaje de las violencias machistas, más allá del sentido este tan restrictivo de la definición más restrictiva, ¿no? La violencia contra las mujeres es estructural, se da en un montón de formas, y en este caso la violencia sexual es una de las formas pues, más sangrantes, y que vemos con preocupación cómo se ha incrementado. También es cierto que en los últimos años, y gracias al auge de los movimientos feministas, se ha hecho mucha labor de sensibilización y de pedagogía, de presión, y es cierto que las mujeres jóvenes son capaces de identificar las violencias sexuales de una forma mucho más activa de lo que han podido hacer otras generaciones, tal vez por esa invisibilización continua y esto que nos han contado de hay que aguantar. No hay que aguantar, tenemos que ser capaces de identificar estas violencias, y vemos como las mujeres jóvenes cada vez las identifican más y mejor, y esto nos hace también a las administraciones poder poner los recursos a su disposición. Con esta asesoría que la está llevando Cabias, queríamos además acercar estos recursos a las mujeres jóvenes, porque pues al final si no existen estos recursos específicos es difícil que accedan a los recursos públicos, que son también de ellas, pero sí que sienten, o todavía se siente esa lejanía que tenemos que tratar de evitar, que cerrar. Y creíamos que a través del Instituto Aragonés de la Juventud, en colaboración, por supuesto, con el IAM y con Cabias, podía ser ese enganche para que las jóvenes sintiesen ese espacio como propio y hacer los acompañamientos a los recursos que ya existen. Bueno, yo creo que es de alegrarse que haya 15 mujeres jóvenes que hayan dado el paso de buscar una reparación a sus situaciones, y que haya también unas profesionales como las de Cabias, en colaboración con vosotras y con Instituto Aragonés de la Juventud, que puedan desarrollar ese servicio. Es muy interesante y realmente prometedor. Igual que es prometedor otro gran momento en este que es el de la creación de Aspasia. Bueno, creo que estábamos un montón de gente entusiasmada a través de InStreaming, viendo cómo era posible crear un espacio precisamente basado en la red y basado en la colaboración. ¿Cómo surge esto de Aspasia y qué retos tiene en este momento? Porque ya nos va enseguida poniendo deberes, que es lo bonito de la colaboración. Pero, ¿qué es esto de Aspasia? ¿Por qué surge? Cuéntanos un poquito más, por si no estuvimos en esa presentación. No. Bueno, Aspasia es un proyecto muy emocionante, es apasionante y muy necesario. Esto surge bajo el convencimiento de que a las mujeres se nos ha dificultado el acceso a determinados espacios de toma de decisión, y también se ha invisibilizado el aporte y la contribución de las mujeres a lo largo de la historia en todos los ámbitos, y creíamos que fomentar un espacio en el que diferentes mujeres de todo tipo, mujeres de diferentes formaciones, informaciones, trabajadoras de todos los ámbitos, pudieran participar en red en la consecución de unos objetivos, como son, por ejemplo, el que la Wikipedia pudiera tener esas biografías de mujeres. No solo que tuviera esas biografías de mujeres, sino que las editoras
fueran también mujeres, porque la mayor parte de contenido que leemos está editado por hombres y considerábamos que era importante que también en la enciclopedia libre pues pudieran aparecer estos perfiles de mujeres, pero que además hubieran sido escritos por mujeres. Pero no solo, esta es una de las actividades, también se ofrece formación de diferentes tipos y diferentes actividades que al final el objetivo global es llenar de mujeres los espacios de tomas de decisiones a todos los niveles, tanto los de participación ciudadana para hacer unas normativas como los de la Wikipedia o los formativos, los informativos, los de difusión, es crear esa red, ese tejido que aúna a las diferentes mujeres de diferentes ámbitos con la institución. Y aquí hay que agradecer la labor enorme que han hecho desde el Lab, desde el Gobierno Abierto, porque bueno, al final ha salido un proyecto que es precioso, que es muy necesario y que bueno, que yo creo que va a tener unos resultados buenísimos. Solamente hay que ver la presentación, la expectación que generó y la red que ya se ha configurado, sobre todo a través de redes sociales, y de verdad que es un logro y de agradecer la colaboración tanto de todas las mujeres que ya están participando como la colaboración entre el otro departamento de participación ciudadana para la puesta en marcha de este proyecto. Cuando termine esta legislatura, que por supuesto terminará una y podrá empezar otra, con lo cual hay cuestiones que se seguirán desarrollando en la siguiente, pero no obstante, pensando en esta, ¿qué le gustaría a María decir el último día de esa legislatura que ha conseguido Aspasia para presentarlo a todas y a todos? ¿Qué tres noticias querría dar sobre lo que ha conseguido Aspasia en este tiempo? A mí me gustaría decir en relación a Aspasia que se ha conseguido incrementar la participación de las mujeres en la toma de decisiones públicas. Por ejemplo, creo que eso sería una muy buena noticia para todas. Me gustaría decir que gracias al proyecto Aspasia hay muchas mujeres y muchos hombres y muchos escolares, estudiantes, bueno, que el estudiantado ha conocido la figura de muchas mujeres que han sido importantes y que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia y al final poder contribuir un poquito desde nuestros espacios a tener una visión más global de lo que es el mundo contado no solo por los hombres, sino también por las mujeres. Muy bien. Bueno, con el permiso de todas, esta grabación irá también a Aspasia para que las compañeras y los compañeros consideren cómo tenerla allí, pues para poderla compartir, porque nace con ese espíritu de compartir, insiste muchísimo en trabajar en colaboración y yo creo que, como dices, María, el laboratorio está preparado, muy preparado para poder dar ese soporte y lo hará estupendamente a lo largo de este tiempo. Viendo ahora un poco el panorama que tenemos en Aragón, has dado un repaso a la institución, a cómo el Gobierno de Aragón se está impregnando de distintos aspectos en desarrollo de la Ley de Igualdad. Ahora me gustaría que hablases desde otra faceta tuya. Tú formas parte del movimiento feminista desde hace mucho tiempo, con tu juventud, pero desde allí. ¿Cómo ves al movimiento feminista en Aragón dentro de toda su diversidad? ¿En qué aspectos crees que está trabajando de forma muy prioritaria? ¿Y qué aspectos crees que los movimientos feministas podrían todavía apoyar el feminismo institucional? Bueno, yo creo que los movimientos feministas, como buenos agentes de presión y transformadores de la sociedad, independientes y generadores de cambio, creo que han hecho un aporte fundamental en el desarrollo de toda la ciudadanía en las últimas décadas. Creo que sin los movimientos feministas los avances que hemos vivido habrían sido inimaginables. Creo que la sociedad, las mujeres caminan a una velocidad mucho más rápida de la que las administraciones y las instituciones podemos caminar. Creo que han ido marcando un camino que tenemos que recorrerlo todas juntas. Creo que todos los avances
que se están produciendo en materia, sobre todo el abordaje de las violencias sexuales, vienen muy condicionadas por esa presión en las calles que desde los movimientos feministas se ha hecho en los últimos años, sobre todo con el caso de La Manada, pero también con otros muchos, que el movimiento ha estado en la calle, ha estado presionando, ha estado exigiendo que pongamos el consentimiento en el centro de la política, y creo que la labor que se hace es ejemplar. Creo que se tienen unos debates que son muy fructíferos, que nos hacen avanzar a todas las mujeres y a toda la sociedad, y que en Aragón, afortunadamente, el movimiento feminista goza de una muy buena salud, y que creo que cada vez es un movimiento más reconocido, y que en esta ahora mismo, con el movimiento por el cambio climático, creo que son los dos grandes movimientos con la capacidad de impugnar lo establecido y de verdad presionar para que las cosas vayan girando hacia un mundo que sea más justo, que sea más igualitario, y que realmente pueda poner la vida, los cuidados en el centro. No solo se trata de lograr la igualdad, sino de lograr que esas relaciones de poder no sean a costa de pisar a otras ni pisar a otros. Creo que hacen una labor imprescindible. Sin desvelar, por otra parte, el trabajo cotidiano, sí que me gustaría, si puedes compartir con nosotras, sí que me gustaría que nos revelases por dónde va la agenda de los hombres por la igualdad en Aragón, y qué te están planteando como directora del Instituto Aragonés de la Mujer. Bueno, hombres por la igualdad, me resulta un tanto extraño hablar de hombres por la igualdad, porque llevan su propia agenda y su propia forma de trabajar, que yo además creo que es súper positiva, siempre que lo hacemos de forma organizada, ¿no?, y coordinada, pero creo que, al igual que las mujeres a lo largo de muchos años, y siempre estamos haciendo un proceso continuo de construcción y de construcción, aprender, desaprender, cuestionarnos y dar pasos adelante de forma individual y darlos después de forma colectiva, en ese abrazo sororo entre todas. Creo que los hombres tienen que hacer este proceso igualmente, ¿no? Que no pueden caer en la deconstrucción individualista, porque vuelve a llevar a actitudes machistas y a revisarse desde un privilegio que se les ha sido otorgado. Entonces yo creo que este tipo de asociaciones y agrupaciones son muy positivas, porque favorecen ese entorno en el que colaborativamente, igual que nosotras en nuestros colectivos feministas o de mujeres y de forma no mixta, hacemos estas revisiones. Creo que ellos también tienen que hacerla, y la hacen de esta forma. Una de las cuestiones en las que trabajan, y además trabajan muy bien, es precisamente en esa deconstrucción de privilegios y en el abordaje de las nuevas masculinidades, que al final van a ser viejas masculinidades, porque llevamos ya muchos años hablando de nuevas masculinidades. Pero sí que es cierto que hacen esa labor de pedagogía, de hablar con otros, de acoger a otros que también se están haciendo estos cuestionamientos, y de verdad es una labor imprescindible, porque vivimos en una sociedad mixta, y para avanzar en el camino de la igualdad necesitamos tenerlos de aliados, y que cada vez sean más. Hacen muchas formaciones, hacen muchas charlas, hacen debates que son imprescindibles para lograr la igualdad real. Y lo decías muy bonito, porque hablabas de que somos una sociedad en diversidad. La aragonesa, tanto o más que cualquier otra, porque nuestra población procede de distintas lenguas, procede de distintos lugares geográficos. Nuestra fisonomía es completamente diversa. En este feminismo de la diversidad, o en estos feminismos de la diversidad, ¿qué papel tienen también todas esas otras mujeres que viven su feminismo desde un lugar diferente al que lo vivo yo por mi propia identidad cultural? Bueno, yo creo que el feminismo es incluyente. Creo que el feminismo aboga por los derechos de todas las mujeres, y que cuando una mujer avanza, realmente estamos avanzando todas. Por eso creo que tienen que ser estos espacios transversales de lucha colectiva en la consecución de los derechos de todas las mujeres, independientemente de dónde procedan esas mujeres o cuál sea su construcción. Está claro que cada una tenemos un proceso, que tenemos un camino y unos tiempos, porque las hemos sido socializadas de diferentes formas, de diferentes culturas, en diferentes espacios, pero que al final a todas nos une, ¿no?, esa consecución o esa lucha por adquirir los derechos y vivir sin violencias.
Sí, yo personalmente he llegado un poco a la conclusión en estos últimos tiempos de que al final no se trata de que cada mujer desde una procedencia cultural o desde una faceta de su identidad tenga sus propios tiempos, sino que todas tenemos nuestros propios tiempos de encuentro y de comunicación. Así que creo que es el momento de al menos yo callarme y poder escuchar a otras compañeras que quieren dialogar también contigo. Así que vamos a la vista mosaico, queridas, y allí donde veamos una sonrisa como la de Ana, veremos una pregunta, un interrogante, un comentario que será bueno compartir. Ana. Vale, hola, buenas tardes y gracias a María por, bueno, la charla así distendida que hemos tenido, que ha estado muy bien. Vale, yo, bueno, no sé si tengo una pregunta, es un poco comentario así general. Yo soy docente y entonces desde el punto de vista de pues, los adolescentes, la juventud, ¿vale? Hay veces que en esta época estamos un poco como negativos, fíjate, con esto de la pornografía, fíjate con las diferentes formas de actuar, a lo mejor nuestros jóvenes pues en sus relaciones de pareja, con el móvil, con tal y cual. Hay veces que es un poco como todo negativo, vamos a decir, como en plan, uy, estamos yendo hacia atrás. Yo no quiero pensar eso, ¿vale? No creo que sea para tanto. Quiero un poco eso, un poco que nos des tu opinión. Sí que, pues eso, también hemos estado leyendo un poco lo de la macroencuesta esta que has nombrado tú con los datos del 2019. Y ahí sí que había algunos datos que eran así representativos respecto a las mujeres jóvenes. Estuvimos mirando, por ejemplo, en mi instituto, ¿vale? Y sí que en general las mujeres jóvenes de 16 a 24 habían, o sea, todas declaraban que habían sufrido una situación de acoso, de violencia desde el punto de vista sexual mucho mayor que mujeres de más de 25, ¿vale? Es decir, las agresiones eran mayores en mujeres jóvenes. El punto positivo era que estas mujeres jóvenes sí que denunciaban de forma formal o de forma informal o hablaban con amigas o con madres o con compañeras mucho más que las mujeres de más de 25, ¿vale? Entonces eso era, bueno, nosotros lo interpretamos pues eso como el punto positivo un poco, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor la educación aquí sí que está haciendo algo, ¿vale? Entonces un poco ¿qué me puedes comentar tú o cuál es tu visión de la juventud, vamos a decir, en este aspecto, ¿vale? Gracias. Bueno, nada, muchísimas gracias a ti, Ana. Además, es que es una reflexión que nos hacemos mucho, ¿no? Porque en las formaciones que hacemos en los institutos, a través de las comarcas y demás, nos llega mucho feedback de, jo, en este sitio pues nos hemos encontrado unas resistencias enormes a hablar de determinados temas, o parece que hay mucho machismo, o en otros sitios parece que todo lo contrario, tienen una asamblea feminista súper potente y ahí no se cuela nada de machismo. Bueno, mi opinión personal es que, vamos, soy una fiel defensora de la juventud porque creo que la juventud es el futuro, ¿no? Entonces yo tengo como dos visiones en relación a esto. Una es que el primer acceso a la educación sexual o a la sexualidad sea a través del porno sin ir acompañado de una educación sexual de verdad efectiva, pues puede llevar a algún tipo de actuaciones violentas por no tener esa educación sexual de base, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay mucho debate en torno a este tema, pero creo que se solucionaría teniendo una buena educación sexual, hablando de sexo con nuestros jóvenes de una forma natural, entendiendo la naturaleza y la diversidad de los cuerpos humanos, las diferentes prácticas, las medidas de prevención. Y en relación a lo otro, yo creo que afectan varias cuestiones. Una, creo que las campañas que se están haciendo, la presión al final de tener formación, de tener charlas, de tener campañas en los institutos sobre las diferentes violencias y también la visibilización de los movimientos feministas y otros colectivos en las calles, hace que estas chicas jóvenes identifiquen esa violencia y sean capaces de verbalizarla porque saben que en su entorno van a ser comprendidas y que no van a ser juzgadas por eso. Y a la vez creo que desde lo institucional en los últimos años nos ha faltado adecuar mejor el mensaje a las nuevas formas de violencia entre jóvenes. Creo que hay una generación, que puede ser mi generación y las que van por arriba, que los mensajes eran muy claros, o sea, no
no te debes a tu marido, no te tienes que quedar en casa, no es tu obligación hacer la comida, si te pegas que no te quiere, los celos no son amor. Creo que esto nos caló muy bien a un par de generaciones, pero con el desarrollo de la sociedad también han surgido nuevas formas de violencia, como son el control a través de las redes sociales, como son el envío de fotos de contenido sexual entre jóvenes, que también vemos que es una práctica que desgraciadamente es bastante frecuente, y creo que las campañas no las hemos sabido adaptar a su lenguaje, no hemos sabido hacer esa labor como de adaptar el contenido al medio o a las necesidades de esos momentos. Pero creo que la parte positiva, como tú decías, es esa identificación, esa sensibilización también en el profesorado y en las aulas sobre la violencia de género, que hace que muchos de ellos se sientan en un espacio seguro. Y luego, por otro lado, creo que el debe de las administraciones públicas es el trabajar en adecuar los mensajes, las campañas a la juventud, para que esa generación que se nos ha quedado ahí un poco en el tránsito digital, nuevas formas de violencia, pues también tengan las herramientas o sientan que también eso es violencia, que lo comprendamos entre todas y todos, y que sientan que se les va a escuchar y que no se va a cuestionar esa violencia. Creo que están como ahí están la cara y la cruz, el buen efecto de los mensajes que recibimos durante mucho tiempo, en las últimas décadas, y en estos momentos el esfuerzo extra que tenemos que hacer para adecuar los contenidos a las nuevas formas de comunicación. Ana, ¿quieres matizar algo más sobre este punto? No, gracias. Bueno, yo creo que, creo que muchas de las que estamos aquí y otras que nos verán cuando podamos enviarles la grabación, estaremos de acuerdo contigo, María, en que la educación afectivo-sexual es fundamental. En ese sentido, presentamos desde Huesca a María y a Elena en febrero unas jornadas que al final no pudieron celebrarse, pero que han dado resultado a 2 ediciones de un curso en clave cultural sexualidad, que, por cierto, esta tarde, después de nuestro encuentro, tenemos otro encuentro telepresencial entre las personas que forman parte de la segunda edición, que parte de la honestidad de las generaciones anteriores a la hora de ser conscientes de nuestra educación afectivo-sexual, de considerarla, como se suele decir en otros ámbitos, permanentemente inacabada y, por tanto, en permanente construcción, y desde esa honestidad ser capaces también de descubrir otros lenguajes para hablar con gente que tiene en común con nosotros un espacio, pero seguramente unos tiempos y unas épocas distintas. Pero la honestidad, en este sentido, es un elemento clave y que tenemos que revisar entre todas y entre todos, con humor, pero con mucho rigor. Esa es la segunda parte. Pilar, me alegra muchísimo verte, que estás allí, compañera. Pilar, aunque vive en este pueblo nuestro de Huesca, trabaja desde hace muchísimo en mi pueblo, porque yo nací en Barbastro. Así que, no sé, Pilar, me encantaría que pudieras participar también con lo que quieras contarnos. Vale. Hola, saludos a todas. Y bueno, la verdad es que siento haberme incorporado tarde a estas jornadas, pero por lo menos sí que me apetecía, pues eso, retomar el contacto y en medio de toda la vorágine de este año poder un poco acompañaros. Me alegra mucho que, pues bueno, estos encuentros, yo agradecer en este caso a todas y en particular a la directora, pues que se sume a estos encuentros para de alguna manera potenciar sobre todo la red local en materia de igualdad. Hace un poco Pilar nos recordaba los hitos un poco que ha habido un poco en este tema desde hace 10 años, en el 2010, cuando nos reunieron en Zaragoza. Recuerdo a la gente un poco que llevábamos tiempo de una forma directa o indirecta, pues porque por desgracia la administración local es muy peculiar y por desgracia y por suerte, pero así que es verdad que a veces nos toca un poco hacer
intervenir en distintas áreas y no poder de alguna manera volcarnos de lleno en un tema, por ejemplo, como requería la igualdad. Pero sí que creo que es importante que se refuercen los cauces de coordinación, y en ese sentido sí que, aprovechando que tenemos aquí a nuestra directora, sí que invitaría, pues, le animaría en este caso a que consigamos un poco reforzar ese sistema, que yo creo que, aunque la comarcalización de los centros de servicios e información a la mujer y las asesorías, los servicios, digamos, especializados, yo creo que fue un hito importante. Dejó un poco de lado la labor un poco que se hacía a nivel, desde mi punto de vista, a nivel de administración local, de ayuntamientos, ¿vale? Propiamente. Y yo creo que hasta por lo menos el 2010 había sido bastante importante. Y nos hemos quedado un poco descolgados de esa red, pues bueno, del paraguas del Instituto Aragonés de la Mujer, que de alguna manera yo creo que todos estamos o debemos estar bajo las políticas que se marcan desde nuestro instituto. Entonces, he echado de menos un poco todos estos años, pues ese trabajo en red, ese sumar a todas y todos tanto las nuevas incorporaciones de las comarcas como el resto de ayuntamientos que ya venían trabajando desde años anteriores. Es un tema que me sigue preocupando, porque veo que nos estamos quedando cojos cuando hablamos del tema de incrementos del tema de violencia de género en el sector jóvenes, en tal. Yo creo que nos estamos quedando escasos en la implementación de políticas en el ámbito local. Y para eso sí que es necesario estar bajo el paraguas, estar coordinados y sobre todo bajo el paraguas del Instituto Aragonés de la Mujer, que es que nos debe marcar un poco el rumbo. Gracias, Pilar. María, ¿quieres comentar algo a propósito de lo que nos ha dicho Pilar? Sí, que realmente es lo que venimos hablando toda la tarde, ¿no? Que es que sí, esa coordinación, esa red, el encontrar esos espacios en los que establecer esa colaboración es imprescindible. Yo estoy totalmente de acuerdo con ella que bueno, que hay que retomar estos espacios y que tienen que tener esa fuerza de actuación conjunta. Elena, ¿tienes por ahí la manica levantada? Sí, yo mi intervención iba un poco en el sentido de Pilar, que la saludo porque hace días que no nos vemos. Desde luego el instituto ha intervenido a través de los convenios con el tema de las trabajadoras sociales, todo lo que es servicio especializado. Entonces, sí que, por ejemplo, en ayuntamientos grandes, como puede ser el de Huesca, está el servicio de igualdad, pero sí que es verdad que se echan de menos esos servicios en todas las comarcas, o en muchas, en algunas tienen y en otras no. ¿Eso ha pensado algo un poco el instituto, cómo reactivarlo? Bueno, la idea es ir reforzando lo que ya estaba creado, sobre todo fortalecer esas redes que ya estaban creadas para, pues bueno, para seguir dando pasos en la mejora de la coordinación y ir viendo, ¿no?, cuáles son las posibilidades reales de implicar con nuevos recursos, nuevos servicios, y también en qué, o sea, dónde el marcarlo, si en el ámbito comarcal, si en el ámbito municipal, porque como sabéis, o sea, el instituto es el paraguas amplio, pero luego cada administración tiene su propia idiosincrasia y su propia forma de articular tanto las diferentes concejalías o áreas de acción como las propias políticas que implementa. Nosotras desde el instituto lo que tratamos es de ser ese paraguas que pueda abarcar a todas o que puedan encontrar un espacio de referencia, pero es cierto que nos encontramos bastantes dificultades a la hora de acceder al detalle de cada una de las administraciones. Hay un tipo de entidades locales que, bueno, han sido muy controvertidas a lo largo de estos años en cuanto a su utilidad, pero que están allí, que son las diputaciones provinciales. Las diputaciones provinciales son el ayuntamiento de los ayuntamientos, por buscarles una definición,
Y hemos visto en materia de igualdad como, por ejemplo, la Diputación Provincial de Zaragoza ha tenido un papel, con Pilar en aquellos momentos, ¿verdad? Hace 10 años las conocíamos y pudimos trabajar con ellas, han tenido un papel fundamental. La Diputación Provincial de Huesca no tiene algo semejante y la de Teruel pues desconozco. Es verdad que el mapa de Aragón es un gran desconocido. En la provincia de Huesca, decíamos hace 10 años, ¿verdad, Pilar?, que qué suerte teníamos que, con independencia de si teníamos un nombre exclusivo, ya, lo de la dedicación exclusiva lo vamos a dejar, pero un nombre exclusivo o no, lo cierto es que había en prácticamente todo el territorio diseminadas una serie de personas, una serie de mujeres que eran baluarte en ese sentido dentro de su trabajo. Unas trabajaban en desarrollo, otras trabajaban en cultura, otras trabajaban en servicios sociales, otras trabajaban en seguridad ciudadana, pero eran un referente allí en ese territorio, en esa materia, insisto, institucional. En Zaragoza tenían una situación hace 10 años bastante distinta, pero muy aglutinada en torno a la Diputación Provincial de Zaragoza, y Teruel, pues era, en aquellos momentos también es cierto que era una gran desconocida. Tendremos la suerte, por cierto, de poder contar con compañeras de Teruel en el último martes, gracias a que las de Andorra también van a estar con nosotras en el último martes de Embárcate de este año. En ese sentido, bueno, pues yo creo que está muy atinada la pregunta de Elena y también creo que está muy atinada la respuesta de María, por otra parte. Es cierto que tenemos una idiosincrasia institucional en nuestra comunidad autónoma bastante compleja y no tanto por la complejidad, me permito opinar, sino por lo intrincado y difícil que resultan las relaciones institucionales de los distintos niveles. Pero bueno, esta, como insisto, es una opinión, pero estoy entre amigas, me la permito. Bueno, veo que están por ahí también Alicia, está en Cruz Blanca. Con esto de que no se te ve muy bien la careja mía con la luz, no sé quién eres, pero si quieres presentarte, ahora te vemos mejor. Pero no te oímos. No. Qué lástima. Seguimos sin oírte. Si no, mientras tanto, en la medida en la que te vas preparando, ¿ahora sí? ¿Crees que sí? Antes con Elena nos ha funcionado el hecho de que vayas al micrófono donde pone desactivar audio y compruebes por dónde está saliendo el audio. Mira a ver un momentito allí y si no, le damos paso a alguna otra compañera mientras tanto. Sara, veo que te has activado el micrófono. ¿Quieres intervenir? Mientras tanto, y así vemos si nuestra compañera lo puede solucionar. Vale, hola. Pues casualmente el otro día estuve en un curso en el que vino un chico del Instituto Vasco de la Mujer a presentarnos un proyecto que tienen allí focalizado en los hombres. Un poco, bueno, para concienciar, fomentar la participación e implicación de los hombres. Me pareció súper interesante y, bueno, no sé si conoces algo al respecto y si os habéis planteado abrir un poco el horizonte en ese sentido. Sí, el proyecto lo conozco un poco. La verdad es que el Emakunde tiene diferentes iniciativas que son una maravilla, trabajan en muchos ámbitos y los trabajan muy bien. Desde el Instituto Aragonés de la Mujer lo que estamos reactivando es el servicio espacio, que es para trabajar con hombres que, bueno, pues que tienen ciertos problemas de conducta y que son tratables, por así decirlo, o que se puede hacer alguna intervención psicológica con ellos. Para este año que viene llevamos en marcha sobre todo hacer una batería de campañas que tienen que ver con el dirigir los mensajes a ellos.
precisamente en esta lógica que comentábamos de que la sociedad es diversa, es mixta y vivimos hombres y mujeres juntas y tenemos que hacer que ellos también se impliquen en esto, ¿no? Entonces sí que estamos preparando ya diferentes campañas que tienen que ver con interpelar directamente a los hombres para que sean conscientes de, bueno, de una parte de la violencia que ejercen contra las mujeres sin darse cuenta, pero también de cuáles son las, o sea, de qué forma ellos pueden también colaborar, avanzar y bueno, al final luchar por la igualdad. ¿Crees que podemos probar, compañera de Cruz Blanca, a ver si funciona ahora? Seguimos sin oírte. Si quieres dejar en el chat tu comentario, María lo puede leer y también responder a aquello que le cuestiones. No. Alicia, mientras tanto, si quieres intervenir. Hola, buenas tardes a todas. Lo primero, disculparme por haber entrado así como de sopetón y tan tarde, pero bueno, estoy allí también un poco atendiendo a madre, a tío y bueno, así que me ha pillado un poco la tarde complicada. Bueno, pues sobre todo muchas gracias por haber provocado este encuentro, ¿no? Me parece muy interesante que podamos encontrarnos diferentes mujeres que trabajamos en diferentes ámbitos y sobre todo con la presencia de María Goicoechea, por supuesto, es mucho más interesante, pero bueno, también gracias por también el poder conocer a otras mujeres que trabajan también el tema de la igualdad en este territorio. Y bueno, pues veo que cada una pregunta un poco por qué más se puede hacer, ¿no? O qué haría. Y bueno, creo que ya María y ya nos conocemos y con Elena y evidentemente con Martín y saben que mi tema es la historia de las mujeres y sobre todo cómo introducir la perspectiva de género en los materiales educativos del alumnado de la ESO. Además, os cuento también que acabo de terminar el máster en igualdad y el TFM que he presentado precisamente va de este tema, ¿no? De un análisis de la perspectiva de género en los materiales y en la educación de la ESO. Y la verdad que los resultados, imaginándome que ya no iban a ser buenos, por decirlo de alguna forma, pues me ha impactado, ¿no? La escasísima presencia de mujeres en los materiales educativos de nuestros niños y niñas y sobre todo el que perviva muchos estereotipos sobre no solamente el valor de los hombres y las mujeres, sino sobre también las tareas consideradas como masculinas y las tareas consideradas como femeninas, ¿no? Entonces, bueno, pues mi comentario sería si se puede pensar en cómo incidir, ¿no? Cómo trabajar en este aspecto de una manera global y también en, como dicen mis compañeras, en este paraguas que nos ofrece el IAM, ¿no? En esta posibilidad de que se puedan trazar campañas o actuaciones que puedan llegar a muchos ámbitos con un único esfuerzo y bueno, si has pensado o si pensáis en cómo actuar en este sentido y en este ámbito. Y muchas gracias de nuevo a todas, en especial a Martín por ser la anfitriona. Eso es porque me quiere. Bueno, pues gracias, Alicia. Es el abordaje, hay que hacerlo desde todos los ámbitos. Aquí está claro que no vale con hacer, por ejemplo, publicaciones concretas o no vale sino que esto debe abordarse de una forma pues transversal y como repetimos muchas veces, poniendo el foco en la educación, en una educación, en una coeducación, una educación feminista y demás. Desde el Instituto tenemos ahora diferentes iniciativas en marcha que precisamente tienen que ver pues, con documentar mujeres en la historia en diferentes ámbitos y diferentes proyectos también de visibilidad y de difusión. También colaboramos pues, con diferentes personas que hacen este tipo de formaciones o que hacen este tipo de charlas para que cada vez sean más las mujeres que estemos hablando de otras mujeres y de sus aportes. En este sentido, ya la anterior directora, Natalia Salvo, empezó trabajando una guía que se llama Mujeres que son tesoros, que al final
La lógica era esta, hacer un recopilatorio de biografías de mujeres que habían sido referentes por algunos motivos dentro de la comunidad autónoma aragonesa y que sus biografías pues, habían quedado ocultadas, silenciadas, invisibilizadas. Hemos de decir que este proyecto que, bueno, pues que se puso en marcha en la anterior legislatura lo hemos mantenido, incluso le hemos añadido como más extras para que tenga más empaque, ¿no? Como por ejemplo añadir en la guía un callejero en el que te sale el mapita donde está la calle de esa mujer y la biografía, y esto se ha repartido, voy a hacer un paréntesis, no se ha repartido porque se iba a repartir en marzo y se quedó ahí parado con las restricciones sanitarias, pero bueno, está pensado para repartirlo en las oficinas de turismo, para que cuando vengan los turistas, pues a la vez que tienen la judería, bueno, pues todo lo que se explica en las oficinas de turismo, pues puedan tener también algo referente a las diferentes mujeres que han sido relevantes en la historia de Aragón y dónde están sus calles y se pueda ir, pasear. Y en este sentido, por ejemplo, en la segunda edición de la guía Mujeres que son tesoro, hemos querido añadir no solo mujeres relevantes en la física o en la farmacología o en la medicina, las matemáticas, la historia, sino también mujeres que, bueno, pues no tienen un máster o no han sido grandes pensadoras, pero que con su labor diaria en sus barrios o en sus pueblos, con sus cuidados, sus tareas, sus trabajos, la supervivencia y el sostenimiento de la vida, pues que son imprescindibles para garantizar el desarrollo de las sociedades. Y es que sin cuidados no hay sociedad posible. Entonces, en esta línea intentamos favorecer todas las publicaciones que tengan como temática la historia de las mujeres en la historia, los aportes y las consecuciones. Precisamente, hoy por la tarde presentamos en Jaca un libro que tiene que ver con las mujeres pirenaicas, ¿no? Todas las historias y la documentación de los diferentes artículos que se hacían en la época sobre ellas, también toda la cartelería. Bueno, en definitiva se trata de ir haciendo, por una parte, acopio de todos los materiales, recopilaciones y reediciones, dar difusión, mientras desde también otros departamentos y de una forma, pues como decíamos, transversal, por ejemplo, desde educación, desde universidad y desde los ámbitos formales y también informales, se va haciendo este revisionado del currículo, ver qué es lo que estamos enseñando y ver si se puede mejorar. Por ejemplo, otro proyecto que tenemos ahora en marcha en esta línea, estamos acabando de redactar, de hacer una guía para el fomento de la vocación de las carreras STEM entre las niñas, porque nos hemos dado cuenta, bueno, es obvio que todavía esos estereotipos de género persisten y que a la hora de elegir una carrera, pues las niñas no suelen elegir o les cuesta más elegir las carreras científicas y técnicas. Y entonces, por ejemplo, esta guía en este sentido es importante porque añade referentes femeninas para que cuando el profesorado esté dando sus clases y siempre salen los mismos, Einstein, que está muy bien nombrarlos, pero que también tengan una referencia femenina en otro ámbito o en otro momento para que se puedan ir creando, no creando que ya existen, sino visibilizando a todas estas mujeres. Y sí, es imprescindible que pongamos empeño en esto, en hablar de las mujeres, de la perspectiva de género en la historia, en la borrada perspectiva de género y hablar de la historia en su totalidad y no solo de una parte. Muy bien. Intentamos ahora de nuevo a ver esa conexión y si no, llamamos por teléfono. Me temo que no te escuchamos. La posibilidad de llamar por teléfono está ahí, parece así como muy casera, pero funciona, o sea que estoy con el teléfono aquí. (606-813-659). Es que me gustaría montar una radio local, no sé cómo lo veréis. Una radio feminista. Ahora. Vamos allá. Ahora sí, ¿no? Me voy a quitar los auriculares. ¿Escuchamos todas? Vale, perfecto.
Vale, bueno, pues mi nombre, perdonad la luz, es que me tengo que cambiar el foco, no sé cómo hacerlo, es que me da demasiada luz. Soy nueva, por eso no me conocéis ni tampoco las personas de Huesca, aunque sí soy de Jaca y me alegra mucho la noticia de María del libro que he visto, que es el almanaque, ¿no?, de los Pirineos, y que este año está dedicado a las mujeres y me alegro mucho. Entonces, mi nombre es María Jesús Cajal, llevo muy poco tiempo en Cruz Blanca, llevo exactamente, creo que son 3 semanas, o sea que recién llegada, y llevo la coordinación de Aragón, ¿vale? Estoy sustituyendo a Ana Laliena, que muchas de vosotras seguro que la conocéis. Entonces, bueno, me he incorporado porque me ha parecido muy interesante el enfoque que se ha dado a los temas, lo he visto en los distintos correos, ¿no?, desde los servicios sociales de Huesca. Entonces, bueno, para María, que no sé si conoce tampoco Cruz Blanca en su totalidad, pero bueno, trabajamos con colectivos muy vulnerables y en distintos ámbitos, ¿no?, fundamentalmente empleo y formación, infancia y familia, y trata de seres humanos, mucho con temas de prostitución, y trata de seres humanos en otros ámbitos también, ¿no? Y un poco también por mi trayectoria, ¿no?, en cuestiones de género, he hecho el máster de género, he trabajado mucho en cooperación al desarrollo y también en temas de género. Yo veo que uno de los hándicaps más grandes que tenemos en los trabajos que hacemos, o desde la Fundación, ¿no?, es el tema de la denuncia en temas de malos tratos, ¿no? Entonces, yo no sé si hacer un poco de llamamiento también, ¿no?, hacia el IAM, ¿no?, para ver de qué manera podemos, pues, dar como pequeños pasos más, al unísono todos, para acercar más a las mujeres con más confianza, con menos frialdad, con más humanidad, ¿no?, a las fuerzas de seguridad, a nuestros servicios, para que tengan esta posición más de denuncia, ¿no? O sea, yo creo que todas sabemos muchísimos casos de violencia, pero que no terminamos de conseguir ese paso hacia la denuncia, ¿no? Entonces, no sé si se pueden conseguir pasos intermedios sin llegar a la denuncia, si podríamos hacer en conjunto, ¿no?, y en ese llamamiento a la coordinación que tú hacías, María, ese trabajo más de poder animar más a las mujeres a dar ese paso o a tener otras medidas intermedias para nosotras como mediadoras o como intermediarios, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias, María Jesús. Sí, hablo, sí, ¿no? Sí, lo hemos visto, ¿no? Las denuncias no siempre van en la misma relación del número de llamadas que atendemos todas, ni del número de casos que conocemos todas. Antes, precisamente, teníamos una reunión en el IAM en Huesca y es un tema que también ha salido, ¿no? Ver de qué forma podíamos abordar esta situación. Pero bueno, como todas sabéis, cada caso pues lleva un proceso y lo que tampoco podemos decirles a las mujeres, o sea, hay que abordar el tema de una forma, como decíamos antes, conjunta, para no mandar mensajes contradictorios y que vayan todos en la misma línea. Es importante poner la denuncia, es importante seguir dando pasos adelante y yo creo que mientras tanto nuestra labor es facilitar al máximo posible el acceso a los recursos, que sean conocedoras de todos los recursos existentes y redoblar esfuerzos en que tengan la cobertura de necesidades básicas cubiertas. En una situación de inestabilidad o de crisis, si ya en una situación normal es muy difícil dar ese paso, en una situación como la que nos encontramos ahora mismo de inestabilidad, de posible pérdida del empleo o de no poder acceder al empleo de ninguna de las formas, de no poder acceder a la vivienda o tener miedo de que te quiten una vivienda, pues creo que nuestra labor es intentar garantizar esos mínimos para que ellas se sientan totalmente reforzadas y con la autonomía suficiente como para dar este paso sintiéndose acompañadas. Creo que es importante que acompañemos, que intentemos que se ponga esa denuncia, respetando, por supuesto, cada caso y las valoraciones de las profesionales y por supuesto, del periodo que está pasando esa mujer. En este sentido, hace unos años
muchas de las campañas que veíamos institucionales era el mujer denuncia, ¿no? Hay salida, denuncia, hay salida, denuncia. Entonces creo que para poder seguir lanzando esos mensajes y que realmente esas mujeres sientan el amparo de la administración, creo que tenemos que ser capaces de garantizar una red de recursos para que puedan sentirse realmente cobijadas. Y desde luego seguir trabajando conjuntamente en esos pasos intermedios que tú decías, que nos lleven al final a que el número de denuncias que se pongan sean muchísimo, muchísimo mayor, ¿no? Para garantizar esa protección. Pero sí que tiene que ser un trabajo que hagamos de una forma coordinada para mandar el mensaje correcto desde todos los espacios. Muy bien, muchas gracias, María. De nuevo se vuelve a cumplir esta premisa de que el tiempo es maravilloso cuando estamos juntas, pero que también es importante poder compartirlo con otras y con otros. Así que cuando son en este mismo momento, en mi reloj, las 6 de la tarde, si tenéis alguna intervención más para cerrar este encuentro, os agradecería que lo hagamos en este momento, y si no, nos emplacemos para justo el siguiente martes, que a todas os llegará la posibilidad del enlace, en el que contaremos en esta ocasión con las compañeras del Ayuntamiento de Zaragoza y del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Dos realidades diferentes, una realidad más rural, una realidad más urbana, que han estado, que nos acompañan a todas las que trabajamos en esto. ¿Alguna otra intervención antes de cerrarlo y de abrazarnos virtualmente hasta la próxima? ¿No? Mariló, te volvemos a ver ahí. ¿Quieres comentar alguna cosa, Mariló, antes de cerrar la sesión? Bueno, pues si no es así, un beso a Mariló, que ha estado ahí presente todo el tiempo de esa manera diferente en cuanto a la participación, y un abrazo a todas, especialmente a María, que tengas muy buen viaje, que tengas cuidado con la carretera, que esto ya te lo deben decir en tu familia continuamente, pero yo, que soy muy gallina, te lo vuelvo a decir. Felicidades por todos los éxitos que te esperan, por todos los éxitos hasta ahora en tu vida y en tu trayectoria, tanto personal como profesional como política, y a todas, adelante, compañeras, porque somos una en toda esa diversidad que nos comunicamos todos los días. Un beso muy fuerte. Y cerramos, queridas. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.